Habían pasado apenas 2 años desde que la vida me regaló una segunda oportunidad de ser feliz. Y ahí estaba yo, a mis 71 años, viendo cómo me la arrebataban en una mañana cualquiera de abril. El paramédico más joven volteó a verme con esa expresión que he aprendido a reconocer con los años, esa mezcla de compasión profesional y derrota personal que tienen los que trabajan salvando vidas cuando no pueden hacer nada más. No necesitaba que me lo dijera. El silencio en nuestra casita de Cuernavaca se volvió ensordecedor cuando dejaron de hacer las compresiones en el pecho. Mi nombre es Estela Cruz. Tengo 71 años, y esta es la historia de cómo encontré el amor verdadero cuando ya no lo buscaba, y de cómo aprendí que el dolor más profundo no siempre es el que dura más tiempo, sino el que llega cuando finalmente te habías permitido volver a creer en la felicidad. Pero para entender por qué ese momento partió mi vida en dos, para comprender por qué la pérdida de Roberto dolió de una manera que ni siquiera mi primer matrimonio logró lastimarme, necesito llevarlos conmigo al principio, al momento exacto en que mi vida empezó a transformarse, sin que yo me diera cuenta. Y todo comenzó 3 años atrás, en la sala de espera de una clínica del IMSS, cuando todavía creía que mi vida ya estaba completa tal como era. Les voy a pedir algo antes de continuar con mi historia. Si están escuchando esto, si les llegó este video, es porque algo en el título les llamó la atención. Tal vez porque conocen a alguien que vivió algo parecido, o porque ustedes mismos han sentido ese miedo de volver a amar cuando ya no se es joven. Este canal existe para contar historias como la mía, historias reales de mujeres que aprendimos que nunca es tarde para volver a empezar, aunque el final no siempre sea el que esperábamos. Necesito pedirles que se suscriban al canal y activen la campanita, porque cada historia que compartimos aquí necesita llegar a más personas que están pasando por lo mismo. Dense un segundo para darle like a este video. Créanme que ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que el algoritmo nos favorezca y podamos seguir contando estas historias que tanto necesitan ser escuchadas. Y por favor, déjenme un comentario diciéndome de qué ciudad o país nos están escuchando. Y si alguna vez han sentido ese miedo de amar de nuevo cuando la vida ya te ha golpeado demasiado. Sus comentarios no solo me dan fuerza a mí, sino a todas las personas que nos leen y se sienten menos solas al saber que no son las únicas. Gracias de corazón por estar aquí. Ahora sí, déjenme contarles mi historia completa. Nací y crecí en Cuernavaca, Morelos, en una época muy diferente a la de ahora. Mi familia era humilde, de esas que conocen el valor de cada peso porque cada peso cuesta ganarlo. Mi papá, Julián Cruz, trabajaba como jardinero en las casas grandes de la zona norte de la ciudad, esas residencias enormes donde los ricos de la Ciudad de México venían a pasar los fines de semana. Mi mamá, Socorro Ramírez, lavaba y planchaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 5 hermanos, y yo era la tercera. Crecí viendo a mi mamá levantarse a las 5 de la mañana para tener el desayuno listo antes de que mi papá saliera para trabajar, y no la volví a ver sentada hasta las 10 de la noche, cuando finalmente se dejaba caer en su silla, con un suspiro que parecía salir desde lo más profundo de sus huesos cansados. Mi infancia en Cuernavaca fue como la de cualquier niña de barrio en los años 50. Jugábamos en la calle hasta que se metía el sol. Nos bañábamos en una tina de lámina con el agua que calentábamos en la estufa de leña, y sabíamos que los zapatos nuevos solo llegaban una vez al año, para empezar el ciclo escolar. No éramos infelices. Eso quiero que quede claro. La pobreza no siempre es sinónimo de tristeza, aunque sí de limitaciones y sacrificios constantes. Aprendí a cocinar viendo a mi mamá. Aprendí a coser remendando la ropa de mis hermanos menores. Aprendí a estirar el dinero, haciendo milagros con 2 jitomates, media cebolla y 1 kilo de frijoles. La casa donde crecí estaba en la colonia Lagunilla,
una zona que en esos tiempos era prácticamente la orilla de Cuernavaca. Era una casita de adobe con techo de lámina, con 3 cuartos que compartíamos entre todos. Mis 2 hermanas mayores, Graciela y Carmela, dormían conmigo en un solo cuarto, en una cama que mi papá había construido con tablas de madera y rellenado de petate. Mis hermanos menores, Raúl y Javier, compartían otro cuarto, y mis papás el tercero. Teníamos un patio grande donde mi mamá criaba gallinas y había sembrado un pequeño huerto con cilantro, jitomates, chiles y hierbabuena. Ese patio era nuestro universo, el lugar donde pasábamos las tardes jugando a las escondidas entre los árboles de níspero y guayaba. Estudié hasta 6º de primaria en la escuela Benito Juárez, que quedaba a 10 cuadras de mi casa. Después, como éramos tantos hermanos y el dinero no alcanzaba para que todos siguiéramos estudiando, me tuve que poner a trabajar. A los 13 años ya estaba ayudando a mi mamá con las labores de lavado y planchado. Aprendí a planchar perfectamente las camisas de los señores, a almidonar los manteles hasta que quedaran tiesos como cartón, a doblar las sábanas en cuadros perfectos. Mis manos se llenaron de callos y quemaduras pequeñas de la plancha, pero así era la vida y no nos quejábamos. Conocí a mi primer esposo, Armando Soto, cuando tenía 18 años. Él trabajaba como ayudante de mecánico en un taller del centro y era amigo de mi hermano Raúl. Empezó a venir a la casa con más frecuencia. Siempre encontraba algún pretexto para quedarse a platicar. Al principio me parecía simpático, nada más. Era un hombre moreno, de complexión fuerte, con manos grandes y ásperas de tanto trabajar con las herramientas. Hablaba poco, pero cuando lo hacía tenía esa seguridad que a mí, que era tan callada y tímida, me intimidaba un poco. El noviazgo duró apenas 1 año. Nos veíamos los domingos en el parque, siempre con la vigilancia de mi hermana Carmela de por medio, porque así eran las costumbres en aquellos tiempos. Armando me regalaba dulces de tamarindo que compraba en el mercado y me hablaba de sus planes de poner algún día su propio taller mecánico. Yo lo escuchaba y asentía, imaginando una vida junto a él que en mi mente de 19 años parecía suficiente. No estaba locamente enamorada, eso lo puedo decir ahora con la honestidad que dan los años, pero sentía ese afecto cómodo de la familiaridad, y en mi época eso era más que suficiente para formar una familia. Nos casamos por el civil en marzo de 1972, yo con 19 años recién cumplidos y él con 23. La boda fue sencilla, apenas 1 docena de personas en la casa de mis papás, con mole que preparó mi mamá y su comadre Leonor, y un pastel pequeño que compramos en la panadería del barrio. No hubo vestido blanco ni fiesta grande, pero tampoco los necesitábamos. Armando rentó un cuartito en la colonia Carolina, cerca del taller donde trabajaba, y ahí empezamos nuestra vida de casados. Los primeros años fueron tranquilos en la superficie, pero había algo que no terminaba de cuadrar. Armando era un hombre callado, de esos que llegan del trabajo, cenan, leen el periódico y se van a dormir sin mayor conversación. No era cariñoso, nunca me decía palabras bonitas, ni me preguntaba cómo había estado mi día. Cumplía con sus obligaciones de proveedor, eso sí. Me daba dinero para la casa cada semana, nunca faltó comida en la mesa, pero había una distancia emocional que con el tiempo se fue haciendo cada vez más grande. Yo, por mi parte, cumplía con lo que creía que era mi deber de esposa. Tenía la casa impecable, su comida lista a tiempo, su ropa lavada y planchada. Intentaba ser una buena esposa según los estándares de la época, pero algo dentro de mí se sentía vacío. Pasaban las semanas y nos hablábamos solo lo necesario. Pasaban los meses y yo empecé a darme cuenta de que estaba profundamente sola, aún estando casada. Intentamos tener hijos durante 5 años. Cada mes esperaba con esa mezcla de ilusión y miedo, y cada mes la decepción llegaba puntual. Fui con médicos, con parteras,
incluso con una señora que hacía limpias en el mercado de Tetela. Nada funcionó. Armando nunca quiso chequearse él. Decía que el problema era mío, que su familia era muy fértil y que seguramente yo tenía algo mal. Esas palabras me dolían más que los cólicos menstruales, que mes tras mes me recordaban que mi cuerpo no podía darle lo que se suponía debía darle. Para 1980, después de 8 años de matrimonio, las cosas entre nosotros ya eran prácticamente un convenio de convivencia. Él llegaba cada vez más tarde del trabajo, siempre con olor a cerveza y con excusas que dejé de cuestionar porque ya no tenía energía para pelear. Yo me refugiaba en las telenovelas de la tarde y en las visitas a la casa de mi mamá, donde al menos sentía que alguien me escuchaba cuando hablaba. La gota que derramó el vaso llegó en 1985, cuando me enteré por boca de la comadre de mi cuñada que Armando tenía otra familia. Una muchacha de 25 años que trabajaba en una fonda cerca del taller, y 2 niños pequeños que llevaban su apellido. La noticia me cayó como un balde de agua helada. No fue tanto por los celos o el dolor de la traición, porque, si soy honesta, hacía años que ya no sentía amor por ese hombre. Fue más bien la humillación de ser la última en enterarme, de que todo el barrio lo supiera y nadie me hubiera dicho nada. De saberme la esposa tonta que seguía planchando las camisas de un hombre que tenía otra casa donde dormir. Esa misma noche, cuando Armando llegó a casa, le pedí que se fuera. No hubo gritos ni pleitos dramáticos. Solo le dije con una calma que me sorprendió a mí misma que ya sabía todo y que no quería seguir viviendo esa mentira. Él ni siquiera intentó negarlo. Recogió su ropa en una maleta gastada, me dejó algo de dinero sobre la mesa de la cocina y se fue sin decir palabra. Nunca más volví a verlo. Me enteré años después que se había ido a vivir a Jutepec con esa otra familia y que eventualmente ni con ellos le duró la relación. El divorcio fue un proceso largo y desgastante. En esos tiempos, una mujer divorciada cargaba con un estigma social pesado. Mi propia mamá, que era tan buena y tan comprensiva, me dijo con tristeza que ojalá yo hubiera aguantado un poco más, que todos los hombres tienen sus defectos, que para eso era el matrimonio. Pero yo ya había tomado mi decisión. Preferí cargar con las habladurías del barrio que seguir viviendo en esa soledad acompañada, que es un matrimonio sin amor. Tenía 32 años cuando finalmente firmamos los papeles del divorcio en 1986. Me quedé viviendo en ese mismo cuartito de la colonia Carolina, porque no tenía dinero para mudarme a otro lado. Empecé a trabajar limpiando casas en la zona norte de Cuernavaca, igual que había hecho mi papá de jardinero en esas mismas casas cuando yo era niña. La vida da muchas vueltas, pensaba mientras trapeaba los pisos de mármol de gente que ganaba en un día lo que yo en un mes. Durante los siguientes 20 años, mi vida fue una rutina predecible y solitaria. Trabajaba de lunes a sábado limpiando 3 casas diferentes. Los domingos iba a misa en la mañana. Comía con mi mamá hasta que ella falleció en 1998 y pasaba el resto del día viendo televisión o tejiendo. Mis hermanas trataban de presentarme hombres de vez en cuando, viudos o divorciados, que según ellas eran buenas personas y me podían hacer compañía. Pero yo siempre ponía pretextos. La verdad es que después de Armando, algo dentro de mí se cerró a la idea del amor romántico. Aprendí a vivir sola y encontré cierta paz en esa soledad. Nadie me decía a qué hora debía tener lista la comida. Nadie me reclamaba si la casa no estaba perfecta. Nadie me hacía sentir que no era suficiente. Comía cuando tenía hambre. Dormía cuando tenía sueño. Veía las novelas que me gustaban sin que nadie cambiara el canal. Era una vida pequeña, sí, pero era mía. O al menos eso me repetía cada vez que sentía ese vacío en el pecho que aparecía en las noches, cuando no había ruido que lo tapara. Me mudé a un departamentito más grande en 2003, después de que me aumentaran el sueldo en una de las casas donde trabajaba.
Era un lugar modesto en la colonia Chapultepec, con una recámara, una cocineta y un pequeño comedor. Tenía una ventana que daba a un árbol de bugambilias, y desde ahí podía ver los cerros que rodean Cuernavaca. Me compré un televisor de pantalla plana cuando salieron en oferta en Electra, pagándolo en abonos chiquitos que tardé 2 años en liquidar. También me di el lujo de comprar un sillón cómodo para ver la tele, en lugar de las sillas duras de madera que había tenido toda mi vida. Los años pasaron sin mayor novedad. Mis sobrinos crecieron, se casaron, tuvieron hijos. Yo me convertí en la tía abuela que siempre tenía dulces en la bolsa y que prestaba dinero cuando hacía falta sin preguntar cuándo me lo iban a pagar. Mi hermana Graciela enviudó en 2010 y nos volvimos muy cercanas. Hablábamos por teléfono casi diario y nos visitábamos cada semana. Carmela se mudó a Querétaro con su familia en 2012, pero nos escribíamos mensajes por WhatsApp cuando le enseñó su hija. Mis hermanos Raúl y Javier seguían viviendo en Cuernavaca con sus respectivas familias y nos reuníamos en las fiestas importantes. Para cuando cumplí 65 años en 2018, yo ya estaba completamente habituada a mi vida de soltera. Me había jubilado hacía un par de años gracias al IMSS. Recibía una pensión pequeña, pero suficiente para vivir modestamente. Mis rutinas eran inamovibles. Levantarme a las 7, hacer café, ver las noticias, salir a caminar al parque media hora, regresar a hacer el quehacer, preparar mi comida, ver mis novelas en la tarde, hablar por teléfono con Graciela, cenar algo ligero y dormirme viendo algún programa de concursos. Los domingos iba a misa y después al mercado. A esa edad, uno ya no piensa en el romance. Ya no espera que alguien toque a tu puerta y cambie tu vida. Te acostumbras a comer sola, a ver películas sola, a despertarte sola. Y está bien, o eso me decía a mí misma cada vez que veía a alguna pareja de ancianos caminando tomados de la mano por el centro. Sentía una punzada pequeña de algo que no sabía si era envidia o nostalgia de algo que nunca tuve. Pero la ignoraba como había aprendido a ignorar tantas otras cosas. Mis amigas eran pocas pero buenas. Estaba doña Lupita, que vivía en el departamento de al lado y con quien tomaba café algunas tardes. Estaba mi prima segunda Rocío, que era viuda como yo y con quien iba al mercado los domingos. Y estaba mi comadre Josefina, a quien conocía desde la primaria y que me visitaba cada 15 días para ponernos al día con los chismes del barrio. Ellas conformaban mi círculo social, pequeño pero suficiente. También empecé a tener algunos problemas de salud, como es normal a esa edad. Me diagnosticaron presión alta en 2016 y desde entonces tomaba pastillas todas las mañanas. Las rodillas me empezaron a doler cuando subía escaleras. El doctor dijo que era desgaste natural de los cartílagos por todos los años de trabajo pesado. Me salieron cataratas en el ojo derecho y tuve que operarme en 2017 en el Hospital General. Nada grave, solo los achaques propios de hacerse vieja, como decía mi hermana Graciela. Fue por esos achaques que terminé conociendo a Roberto. Pero para contar esa parte, necesito regresar a un día específico. El 15 de marzo de 2021. Yo tenía 68 años y acababan de quitarme las restricciones de la pandemia para salir. Tenía una cita en la clínica número 1 del IMSS para un chequeo de rutina de mi presión arterial. Era un día normal, sin nada especial. Uno de esos días que empiezan como cualquier otro, sin ninguna señal de que tu vida está a punto de cambiar para siempre. Llegué a la clínica a las 8 de la mañana, como me habían citado. El lugar estaba hasta el tope de gente, como siempre. Ancianos con bastones, señoras con niños pequeños, hombres con gorras esperando ser atendidos. Me formé en la fila para registrarme y luego me senté en la sala de espera con mi número en la mano. El 47. En la pantalla digital iban en el número 12. Suspiré resignada, sabiendo que me esperaban al menos 2 horas de espera. Me senté en una de las sillas de plástico azul.
Saqué de mi bolsa un libro de crucigramas que había comprado en el Oxxo y me puse a resolverlo para matar el tiempo. A mi lado se sentó un señor mayor, alto, delgado, con el cabello completamente blanco y unos lentes de pasta negra. Vestía un pantalón de mezclilla, una camisa de cuadros y unos zapatos tenis blancos bien limpios. Olía a loción fresca, de esas antiguas que ya casi no se encuentran. No le puse mucha atención al principio, pero después de un rato, escuché que suspiró fuerte, de esa manera en que uno suspira cuando está cansado o aburrido. Volteé de reojo y lo vi mirando el techo con expresión resignada. Siguieron pasando los minutos. Yo resolví 3 crucigramas más, bebí agua de mi botella, revisé mi teléfono aunque no tenía mensajes nuevos. El señor a mi lado sacó un libro y se puso a leer, pero podía ver que cada 2 minutos volteaba hacia la pantalla para checar en qué número iban. Estábamos en el 23, todavía faltaba muchísimo. Fue él quien rompió el silencio. Me preguntó sin voltear a verme directamente, como hablándole al aire, si yo venía seguido a esa clínica. Le contesté que sí, que cada 3 meses tenía cita de control por mi presión alta. Él asintió y dijo que él también, que venía por lo mismo, que la presión alta era la maldición de los viejitos como nosotros. Me hizo gracia cómo lo dijo, con ese humor resignado, y sin darme cuenta solté una risita. A partir de ahí empezamos a platicar. Me dijo que se llamaba Roberto Mena, que tenía 70 años recién cumplidos, que era viudo desde hacía 5 años. Vivía solo en un departamentito por el rumbo de Vista Hermosa. Tenía 2 hijas que vivían en Estados Unidos y casi no las veía. Había trabajado toda su vida como contador en una empresa de refrescos, hasta que se jubiló a los 65. Hablaba pausado, con una voz ronca pero agradable, y tenía esa costumbre de sonreír con los ojos antes que con la boca. Yo le conté que también vivía sola, que era divorciada desde hacía más de 30 años, que no tenía hijos. Le hablé de mis hermanos, de mi trabajo limpiando casas antes de jubilarme, de mi rutina tranquila y predecible. Él me escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, comentando cosas que demostraban que realmente estaba poniendo atención y no solo siendo cortés. Se nos fue volando el tiempo platicando. Cuando me di cuenta ya estaban llamando mi número. Me paré, le dije que me había dado gusto conocerlo, y él sonrió y dijo que igualmente. Entré a mi consulta pensando que había sido una plática agradable para matar el tiempo, nada más. No imaginaba que ese encuentro casual en una sala de espera del IEMS sería el inicio de algo que cambiaría por completo los años que me quedaban de vida. Pasé con el doctor. Me revisó la presión, me ajustó un poco la dosis de las pastillas, me dio indicaciones de reducir la sal en las comidas y de caminar más seguido. 20 minutos después salí de nuevo a la sala de espera. Roberto seguía ahí sentado, todavía esperando su turno. Cuando me vio, levantó la mano en señal de saludo. Yo le devolví el gesto y me dirigí hacia la salida. Pero cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuché que me llamaba. Me volteé y lo vi acercándose con paso rápido para su edad. Me alcanzó y con una timidez que me pareció tierna, me preguntó si algún día podríamos tomar un café por el rumbo, ya que los 2 vivíamos cerca. Dijo que le había gustado mucho platicar conmigo, que hacía mucho tiempo no tenía una conversación tan amena. Me tomó por sorpresa. Hacía décadas que ningún hombre me invitaba a nada. Sentí que me sonrojaba como si tuviera 15 años en lugar de 68. Balbuceé algo sobre que lo pensaría, que tal vez sí. Él sacó de su cartera una tarjeta vieja de su antiguo trabajo, tachó los datos de la empresa y escribió atrás su número de celular. Me la extendió con una sonrisa y dijo que no me presionaba, que si algún día quería platicar, ahí estaba su número. Tomé la tarjeta, la guardé en mi bolsa, musité un gracias
y salí de la clínica con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Caminé las 6 cuadras hasta mi casa casi sin darme cuenta, con la mente en otro lado. Cuando llegué a mi departamento, saqué la tarjeta de mi bolsa y la puse sobre la mesa del comedor. La miré durante largo rato, sin saber muy bien qué hacer con ella. Los siguientes 3 días, esa tarjeta se quedó ahí, sobre la mesa. Cada vez que pasaba junto a ella, la miraba. Le conté a mi hermana Graciela sobre el encuentro cuando me llamó el martes. Ella se emocionó muchísimo. Me dijo que le marcara, que qué perdía, que solo era un café. Pero yo tenía miedo. ¿Miedo de qué exactamente? No lo sabía. Tal vez miedo de volver a sentir algo después de tantos años de vivir emocionalmente dormida. El jueves en la tarde, después de mucho pensarlo, tomé mi teléfono y marqué el número. Me contestó al segundo timbrazo. Su voz sonaba contenta al reconocer que era yo. Platicamos por teléfono casi 1 hora. Me contó más sobre su vida, sobre cómo había sido perder a su esposa por cáncer, sobre cómo sus hijas se habían ido a Estados Unidos buscando mejores oportunidades y ahora solo hablaban por videollamada 1 vez al mes. Yo le conté sobre mi matrimonio fallido, sobre mis años de trabajo, sobre mi vida tranquila pero solitaria. Cuando estábamos por colgar, me volvió a preguntar lo del café. Esta vez le dije que sí. Quedamos de vernos el domingo en la tarde, en un café pequeño que está en la plaza principal de Cuernavaca, un lugar que existe desde hace décadas y que tiene mesas afuera bajo los árboles. Le gustó la idea y quedamos de vernos ahí a las 5 de la tarde. El domingo llegó y yo estaba nerviosa como una quinceañera. Me probé 3 blusas diferentes antes de decidirme por una de color azul claro que me había regalado mi sobrina en Navidad. Me peiné con más cuidado que de costumbre. Me puse un poco de labial, algo que hacía años no usaba. Me miré al espejo y vi a una mujer de 68 años con el cabello canoso, arrugas alrededor de los ojos y una expresión entre emocionada y aterrada. Me dije a mí misma que no fuera tonta, que solo era un café con un señor igual de viejo que yo, que no tenía nada que perder. Llegué al café 5 minutos antes de la hora. Roberto ya estaba ahí, sentado en una de las mesas de afuera, con una camisa blanca de manga larga bien planchada y el mismo pantalón de mezclilla que traía el día que lo conocí. Se paró cuando me vio llegar. Me jaló la silla para que me sentara. Un gesto tan caballeroso que me hizo sentir especial de una manera que hacía mucho tiempo no sentía. Pedimos café y un par de conchas, y empezamos a platicar. No sé cómo explicarlo, pero con Roberto todo fluía de manera natural. No había silencios incómodos ni temas forzados. Hablamos de todo y de nada, de nuestros achaques de viejos, de las noticias, de las novelas que veíamos, de cómo había cambiado Cuernavaca con los años, de nuestras familias, de nuestros trabajos pasados. Ese primer café se convirtió en 2 horas de conversación sin pausa. Cuando me di cuenta, ya eran las 7 de la tarde y el sol se estaba metiendo. Ninguno de los dos quería irse. Finalmente, él se ofreció a acompañarme a mi casa. Caminamos despacio por las calles del centro, siguiendo hablando, riendo de vez en cuando. Cuando llegamos a mi edificio, me preguntó si podíamos volver a vernos. Le dije que sí. Quedamos para el siguiente fin de semana. Y así, sin darme cuenta, sin buscarlo, sin planearlo, empezó algo que yo creía que ya no era para mí. Algo que llevaba 30 años evitando. Algo que me daba miedo, pero al mismo tiempo me hacía sentir viva de una manera que había olvidado que existía. Durante las siguientes semanas, Roberto y yo empezamos a vernos con más frecuencia. Primero era solo los fines de semana, luego también entre semana. Íbamos a caminar al parque, a tomar café. A veces solo nos sentábamos en una banca a ver a la gente pasar. Él me contaba historias de cuando trabajaba como contador, de las travesuras que hacían sus hijas cuando eran pequeñas, de su pueblo natal en Veracruz,
Yo le contaba sobre mi familia, sobre los años que trabajé limpiando casas, sobre las cosas que había aprendido viviendo sola tanto tiempo. Lo que me gustaba de Roberto era que nunca intentó ser algo que no era. No presumía ni exageraba sus historias. Era un hombre sencillo, sincero, con ese sentido del humor tranquilo que te hace sonreír sin necesidad de grandes carcajadas. Me trataba con un respeto y una ternura que yo no había conocido antes. Me preguntaba mi opinión sobre las cosas, escuchaba cuando hablaba, recordaba detalles pequeños de nuestras conversaciones anteriores. Pasaron 3 meses de vernos regularmente. Para entonces, mis hermanas ya sabían todo sobre Roberto. Graciela estaba feliz por mí. Me decía que se me notaba diferente, más alegre. Carmela me llamaba desde Querétaro para preguntarme cómo iba todo con mi enamorado, palabra que me hacía sonrojar cada vez. Incluso mis sobrinos hacían bromas cariñosas sobre que su tía tenía novio, porque eso era lo que Roberto estaba siendo, mi novio. A los 68 años, yo tenía novio por primera vez desde que tenía 19. Y era extraño y maravilloso al mismo tiempo. Roberto me tomaba de la mano cuando caminábamos, un gesto simple pero cargado de significado para alguien que había vivido décadas sin contacto afectivo físico. Me llamaba por teléfono todos los días, aunque nos hubiéramos visto en la mañana, solo para decirme buenas noches. Me llevaba flores de vez en cuando, siempre flores sencillas que compraba en el mercado, margaritas, claveles, girasoles. Un día de junio, después de 4 meses de conocernos, estábamos sentados en el parque viendo un atardecer particularmente bonito. Los cerros alrededor de Cuernavaca se veían morados con el sol, poniéndose detrás de ellos. Roberto me tomó de la mano y me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Me dijo que él nunca pensó que a su edad volvería a sentirse joven, pero que conmigo se sentía así. Que cada día que pasaba conmigo se sentía como un regalo que no sabía que podía recibir todavía. Yo sentía lo mismo, pero no sabía cómo decirlo. En su lugar, recargué mi cabeza en su hombro, y nos quedamos ahí, en silencio, viendo cómo se metía el sol. En ese momento entendí algo importante. Nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para permitirte sentir. Nunca es tarde para dejar que alguien entre a tu vida y la transforme de las maneras más simples y profundas al mismo tiempo. Si alguien me hubiera dicho a los 65 años que a los 68 estaría enamorada como una adolescente, me habría reído en su cara. Pero ahí estaba yo, contando las horas para volver a ver a Roberto, sonriendo cuando me mandaba mensajes buenos días, con esos stickers graciosos que había aprendido a usar, sintiendo mariposas en el estómago cuando tocaba el timbre de mi departamento. Los siguientes meses fueron los más felices que recuerdo haber vivido. Roberto y yo establecimos nuestras propias rutinas de pareja. Los martes y jueves íbamos a caminar al Parque Melchor Ocampo, en las mañanas, antes de que hiciera mucho calor. Los viernes él venía a mi departamento y yo le cocinaba algo rico. Mole, pozole, albóndigas, esas comidas caseras que a él le encantaban porque decía que sabían igual que las que hacía su mamá. Los domingos íbamos juntos a misa de 11 y después al mercado, paseando entre los puestos, comprando frutas y verduras, saludando a los vendedores que ya nos conocían de vista. Había algo profundamente sanador en esa rutina compartida. Después de tantos años haciendo todo sola, tener a alguien con quien compartir las cosas más cotidianas se sentía como un lujo que no sabía que necesitaba. Cocinar para alguien que apreciaba cada bocado y me lo hacía saber. Ver una película sabiendo que había alguien más en el sillón junto a mí. Ir al súper y preguntar qué se le antojaba a él, en lugar de solo comprar lo que a mí me gustaba. Esas cosas pequeñas que para otros pueden parecer insignificantes, para mí eran enormes. Roberto era un hombre de costumbres fijas, igual que yo. Se levantaba a las 6 de la mañana sin necesidad de alarma,
Hacía ejercicios de estiramiento que le había enseñado el fisioterapeuta para sus rodillas. Se tomaba su café negro sin azúcar mientras leía el periódico en su tablet. A las 11 de la mañana salía a caminar por su rumbo o venía a buscarme para ir juntos. Comía a las 2 en punto. Decía que su estómago ya estaba acostumbrado a ese horario, después de tantos años trabajando con el mismo horario. En las tardes le gustaba ver documentales de historia en el canal de cable. Y en las noches se dormía temprano, nunca más tarde de las 9. Yo me fui adaptando a sus rutinas y él a las mías. Empecé a levantarme un poco más temprano para que, cuando él llamara después de su café, yo ya estuviera lista. Aprendí a hacer el café como a él le gustaba, amargo y cargado. Descubrí que le encantaban las galletas de avena y empecé a hornearlas cada semana. Él aprendió que a mí me gustaba ver mi novela de las 4 de la tarde y nunca me interrumpía en esa hora. Supo que los miércoles hablaba por teléfono con mi hermana Carmela y me daba mi espacio. Se acostumbró a que los domingos en la tarde yo me ponía a planchar aunque ya no trabajara, porque me relajaba hacer esa actividad mientras veía la tele. Hubo señales pequeñas de que esto iba en serio. Un día llegué a su departamento y vi que había comprado una cafetera nueva, de esas de goteo grandes, porque dijo que la que tenía era muy pequeña ahora que yo iba seguido. Otra vez noté que en su baño había un cepillo de dientes nuevo todavía en su empaque, y cuando le pregunté me dijo con una sonrisa tímida que lo había comprado por si algún día yo me quedaba a desayunar. Me regaló una llave de su departamento en nuestro aniversario de 6 meses, diciendo que quería que yo supiera que su casa era mi casa. Yo también hice mis propios gestos. Le bordé su nombre en un par de toallas que compré y se las di diciéndole que eran para que las tuviera en su baño. Le cociné su platillo favorito, el mole poblano, y le llevé un Tupperware grande a su casa para que tuviera para varios días. Saqué de mi closet una foto enmarcada de nosotros dos, que nos había tomado mi sobrina en el parque, y la puse en mi sala donde antes solo había fotos de mi familia. Mis hermanos lo conocieron en agosto de ese primer año. Organicé una carne asada pequeña en casa de mi hermano Raúl para presentárselos formalmente. Roberto estaba nervioso. Lo noté en cómo no paraba de arreglarse la camisa. Le dije que no se preocupara, que mis hermanos no mordían. La reunión fue mejor de lo que esperaba. Roberto platicó con mis hermanos sobre fútbol, sobre política, sobre los problemas de la ciudad. Con mis cuñadas habló de recetas y de achaques. Todos lo trataron con cariño, y cuando nos fuimos, Raúl me abrazó y me dijo al oído que se veía que Roberto era buena persona y que se alegraba de verme feliz. También conocí a sus hijas a través de videollamada. Mariana, la mayor, vivía en Houston y trabajaba como enfermera. Patricia, la menor, estaba en Los Ángeles y era maestra de primaria. Las dos me recibieron con calidez. Me dijeron que hacía mucho no veían a su papá tan contento. Me hicieron prometerles que lo cuidaría bien, y yo les prometí que sí. Para diciembre de 2021, después de 9 meses juntos, Roberto me dijo que quería hacer un viajecito conmigo. Nunca había salido de Morelos excepto para ir a la Ciudad de México ocasionalmente. Así que la idea de viajar me emocionó, y me dio nervios al mismo tiempo. Él propuso ir a Veracruz, a su pueblo natal, un lugar llamado Tlacotalpan. Quería enseñarme de dónde venía, presentarme con sus primos que todavía vivían ahí, llevarme a comer el pescado a la veracruzana que, según él, no tenía comparación. Fuimos en camión, un viaje de unas 6 horas. Yo me mareé un poco en el camino, pero Roberto fue paciente. Me dio agua, me puso una toallita húmeda en la frente. Cuando llegamos a Tlacotalpan me quedé maravillada. Era un pueblo de casas coloridas junto al río Papaloapán, con ese calor húmedo característico del trópico y el olor a río y pescado fresco. Nos quedamos en un hotelito pequeño en el centro, con habitaciones separadas porque así eran nuestras costumbres y valores. Durante 3 días recorrimos el pueblo.
Conocí a sus primos. Comimos en fonditas locales. Paseamos en lancha por el río. Roberto estaba feliz mostrándome su tierra, y yo estaba feliz viéndolo tan feliz. Una noche estábamos sentados en el malecón viendo el río, y Roberto me tomó las manos entre las suyas. Me dijo que quería preguntarme algo serio. Mi corazón se aceleró pensando que me iba a proponer matrimonio, pero no era eso. Me preguntó si yo consideraría la posibilidad de que viviéramos juntos. Dijo que no tenía sentido que mantuviéramos 2 departamentos cuando pasábamos la mayor parte del tiempo juntos. Que no me estaba pidiendo que nos casáramos si yo no quería. Él respetaba que después de mi experiencia con Armando, no quisiera volver a casarme, pero que sí le gustaría compartir un hogar conmigo. La propuesta me tomó por sorpresa. Nunca había considerado vivir con alguien sin estar casada. Iba contra todo lo que me habían enseñado. Pero al mismo tiempo, a mis 69 años, ¿a quién le tenía que dar explicaciones? Le dije que lo pensaría. Durante el viaje de regreso a Cuernavaca, no pude pensar en otra cosa. Hablé con mis hermanas al respecto. Graciela me apoyó completamente. Dijo que hiciera lo que me hiciera feliz. Carmela fue un poco más tradicional. Me recordó que vivir en unión libre no era bien visto, pero al final me dijo que era mi vida y mi decisión. Mis hermanos no opinaron mucho. Solo dijeron que mientras yo estuviera bien, ellos estaban contentos. Después de pensarlo durante 2 semanas, le dije a Roberto que sí. Decidimos que él se mudaría a mi departamento porque era un poco más grande y mejor ubicado. En enero de 2022, empezamos el proceso de mudanza. Roberto no tenía muchas cosas. Después de enviudar había vendido o regalado gran parte de los muebles y objetos que compartía con su esposa. Trajo su ropa, sus libros, su sillón favorito, algunas fotos enmarcadas de sus hijas, su colección de discos viejos de boleros y música tropical. Tuvimos que hacer ajustes en el departamento. Compramos un ropero más grande para que cupiera la ropa de los dos. Reorganizamos la cocina para acomodar sus cosas junto con las mías. Pusimos su sillón en la sala junto al mío, frente al televisor. Poco a poco, mi espacio solitario se fue convirtiendo en nuestro espacio compartido. Vivir juntos fue un ajuste al principio. Después de tantos años viviendo sola, tener a alguien más en el departamento todo el tiempo requirió paciencia de ambos lados. Roberto roncaba, algo que no sabía hasta que dormimos en el mismo cuarto. Yo tenía la costumbre de levantarme a la cocina en la madrugada a tomar agua, y lo despertaba sin querer. Él dejaba el periódico regado en la sala. Yo me tardaba mucho en el baño arreglándome. Pequeñas cosas que requirieron comunicación y compromiso. Pero lo bueno superaba con mucho lo difícil. Despertarme junto a alguien después de décadas de despertar sola. Tener con quien desayunar todas las mañanas. Cocinar para 2 en lugar de para 1. Ver películas acurrucada en el sillón con su brazo sobre mis hombros. Platicar antes de dormir sobre cómo había estado el día. Sentir su mano buscando la mía en medio de la noche. Todas esas cosas que parecen tan normales para quien ha vivido en pareja siempre, para mí eran pequeños milagros cotidianos. Roberto se integró a mi vida y yo a la suya de maneras que no había anticipado. Conoció a todas mis amigas y ellas lo adoraron porque era caballeroso y gracioso. Yo me integré a su grupo de amigos jubilados con los que jugaba dominó los sábados en la tarde en un cafecito del centro. Compartíamos las llamadas familiares. Cuando hablaban mis sobrinos, él saludaba y platicaba un rato con ellos. Cuando sus hijas llamaban desde Estados Unidos, yo también hablaba con ellas. Establecimos tradiciones propias como pareja. Todos los viernes en la noche veíamos una película, alternando quién escogía. Los domingos hacíamos juntos el súper, caminando por todos los pasillos aunque no necesitáramos nada, solo disfrutando la actividad compartida. El día último de cada mes salíamos a cenar a un restaurante diferente, probando lugares nuevos en Cuernavaca
que ninguno de los dos había visitado. También viajamos más. Fuimos a la Ciudad de México a visitar museos y el Zócalo. Hicimos un viaje en autobús a Oaxaca, donde probamos el mole negro y recorrimos las ruinas de Monte Albán. Visitamos las grutas de Cacahuamilpa y nos tomamos fotos como turistas emocionados. Cada viaje era una aventura porque ninguno de los dos había viajado mucho en nuestras vidas. Todo era nuevo y emocionante. Los meses se convirtieron en un año viviendo juntos. Para enero de 2023 ya teníamos nuestras rutinas perfectamente acopladas. Sabíamos los gustos y manías del otro. Sabíamos cuándo necesitábamos espacio y cuándo necesitábamos compañía. Éramos como un reloj bien sincronizado, cada uno sabiendo su papel en la vida del otro. Hubo momentos difíciles también. No todo fue perfecto. Roberto tuvo una crisis de presión alta en marzo de 2023 y tuvimos que ir de urgencia al hospital. Fue aterrador verlo en esa camilla, con los paramédicos poniéndole sueros y tomándole la presión cada minuto. Me di cuenta en ese momento de cuánto miedo tenía de perderlo. Pasé esa noche en el hospital con él, durmiendo incómoda en una silla pero sin querer dejarlo solo. Cuando le dieron de alta 2 días después, lo cuidé como si fuera de cristal. Le preparé comida sin sal, le recordaba tomar sus pastillas, lo acompañaba en sus caminatas para asegurarme de que no se excediera. Él también me cuidó cuando me dio gripa fuerte, en julio de ese año. Me preparaba tés de jengibre con miel, me ponía el Big Vaporub en el pecho, me llevaba sopa caliente a la cama, me leía el periódico en voz alta porque yo estaba muy débil para sostenerlo. Esos momentos de cuidarnos el uno al otro en la enfermedad profundizaron nuestra conexión de maneras que la alegría por sí sola no podía hacer. Mis sobrinos empezaron a referirse a Roberto como el tío. Mis hermanas lo incluían en las invitaciones familiares automáticamente. Se había vuelto parte de mi familia tan naturalmente como el sol sale cada mañana. Y yo me había vuelto parte de la suya. Sus hijas me llamaban de vez en cuando solo para platicar conmigo, para pedirme recetas o para contarme cosas que no le querían preocupar a su papá. Para mi cumpleaños 70 en enero de 2024, Roberto organizó una fiesta sorpresa pequeña en el departamento. Invitó a mis hermanos, mis sobrinos, mis amigas, sus amigos del dominó. Cuando llegué del mercado y abrí la puerta, todos gritaron sorpresa. Había globos morados, que son mi color favorito, un pastel de 3 leches que me encanta, y música de José Alfredo Jiménez sonando de fondo. Roberto me abrazó fuerte y me cantó las mañanitas junto con todos. Sopló las velas pidiendo un deseo que en ese momento parecía perfecto, que todo siguiera exactamente como estaba. Esa fue una de las épocas más felices de mi vida. No teníamos mucho dinero. Solo nuestras pensiones que combinadas nos daban para vivir modestamente. No teníamos grandes lujos ni hacíamos cosas extravagantes. Pero teníamos algo que el dinero no puede comprar. Compañía genuina, afecto sincero, y la tranquilidad de saber que alguien te espera en casa, que alguien se preocupa si llegaste bien, que alguien nota si estás triste y te pregunta qué te pasa. Roberto me decía seguido que yo le había salvado la vida, que después de quedar viudo, había caído en una depresión profunda de la que no creía poder salir, que sus días eran grises y sin propósito, que conocerme le había devuelto las ganas de levantarse en las mañanas, de arreglarse bien, de salir a la calle. Yo sentía lo mismo. Él me había mostrado que el amor verdadero, ese amor tranquilo y maduro, que no necesita grandes gestos, sino pequeñas acciones constantes, sí existía, y que nunca era tarde para encontrarlo. Les voy a pedir que se tomen un segundo para darle like a este video si es que la historia les está gustando hasta aquí. Sé que apenas vamos a la mitad, pero necesito saber si lo que estoy contando les resuena, si ven reflejadas sus propias vidas o las de sus mamás, abuelas, tías. Cada like me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias. Y si pueden,
Déjenme un comentario contándome. ¿Alguna vez han visto a alguien enamorarse de nuevo después de los 60? ¿Creen que el amor tiene edad? Sus comentarios me dan fuerza para continuar. Gracias, de verdad. Los primeros meses de 2024 fueron normales. Seguíamos con nuestras rutinas, con nuestras salidas, con nuestra vida tranquila. Roberto se quejaba de vez en cuando de que se sentía más cansado de lo normal, pero lo atribuíamos a la edad. Cumplió 73 años en febrero, y yo le organicé una comida pequeña con sus amigos. Se veía contento soplando las velas de su pastel, rodeado de las pocas personas que lo querían. En marzo empecé a notar que efectivamente se cansaba con más facilidad. Cuando íbamos a nuestras caminatas del parque, tenía que parar a descansar más seguido. Decía que le faltaba el aire, que sentía el pecho apretado. Le insistí en que fuera al doctor, pero él se resistía. Decía que eran cosas de la edad, que no era nada. Los hombres de su generación son así. Prefieren ignorar las señales del cuerpo antes que admitir que algo está mal. Finalmente logré convencerlo de ir a una revisión en abril. El doctor le hizo análisis, electrocardiograma, estudios del corazón. Los resultados mostraron que su corazón estaba débil, que las arterias tenían bloqueos. Le recetaron medicamentos más fuertes. Le dijeron que tenía que cuidarse mucho. Nada de grasas, nada de sal, caminatas suaves pero no extenuantes, chequeos constantes. Yo me asusté con el diagnóstico, pero Roberto lo tomó con calma. Dijo que íbamos a seguir las indicaciones del doctor y que todo estaría bien. Empecé a cocinar completamente diferente. Todo asado o hervido, sin aceite, sin sal. Él se quejaba de que la comida no sabía a nada, pero se la comía sin hacer mucho escándalo. Cuidaba que tomara sus pastillas a las horas exactas que le habían indicado. Reducimos las caminatas a solo media hora diaria a paso muy tranquilo. Durante mayo y junio pareció que estaba mejor. Los medicamentos estaban funcionando. Tenía más energía, se veía de mejor color. Volvió a jugar dominó con sus amigos, aunque yo le pedía que no se alterara mucho con el juego. Incluso hicimos un viajecito corto a Tepoztlán en junio. Paseamos por el pueblo. Comimos quesadillas de flor de calabaza en el mercado. Parecía que todo estaba bajo control. Ahora, viendo hacia atrás, me doy cuenta de que hubo señales que decidí no ver. Pequeñas cosas que mi mente racionalizó para no enfrentar la posibilidad de lo que podía venir. La primera señal fue una noche de mayo. Estábamos viendo la televisión, y de repente Roberto se llevó la mano al pecho. Le pregunté qué tenía, y me dijo que nada, solo una puntada. Duró unos segundos, y se le pasó. Le dije que mejor fuéramos al hospital, pero él insistió en que ya estaba bien, que no era nada. Yo quise creerle porque la alternativa me daba demasiado miedo. La segunda señal fue una semana después. Roberto se despertó en la madrugada empapado en sudor. Me asusté y prendí la luz. Él estaba pálido, respirando agitado. Le pregunté qué sentía y me dijo que había tenido una pesadilla, que por eso estaba sudando. Le cambié la pijama, le di agua, lo abracé hasta que se volvió a dormir. Pero yo me quedé despierta el resto de la noche, observando su respiración, con ese miedo apretándome el pecho. La tercera señal fue a principios de junio. Fuimos al súper como siempre hacíamos los domingos. A la mitad del pasillo de las verduras, Roberto tuvo que sentarse en una de las bancas porque se sentía mareado. Dijo que probablemente no había desayunado bien. Le compré un jugo de naranja en la tiendita del súper, se lo tomó, y al rato dijo que ya estaba mejor. Yo me convencí de que era eso, que solo necesitaba comer mejor. La cuarta señal fue mediados de junio. Estábamos platicando en la sala, y de repente noté que se quedó callado a mitad de una frase. Tenía la mirada perdida, como ida. Le hablé y no me respondió por unos segundos. Cuando reaccionó me preguntó qué había dicho.
Le dije que se había quedado ida ahí por un momento. Él rió incómodo y dijo que probablemente se había distraído con algo. Yo no insistí porque no quería preocuparlo. La quinta señal fue una tarde de finales de junio. Roberto se quedó dormido en el sillón viendo su documental. Eso no era raro. Muchas veces se quedaba dormido viendo la tele. Pero cuando fui a despertarlo para que cenara, le costó mucho trabajo despertar. Estaba confundido. No sabía qué hora era ni cuánto tiempo había dormido. Le llevó varios minutos orientarse completamente. Me dijo que había dormido muy profundo, que por eso estaba tan desorientado. Yo acepté la explicación porque quería aceptarla. La sexta señal fue principios de julio, apenas unas semanas antes de que todo cambiara. Roberto perdió el balance bajando los escalones de la entrada del edificio. Se tuvo que sostener del barandal. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que solo se había trabado el pie. Pero yo vi en sus ojos ese destello de miedo, como si él también supiera que algo no estaba bien, pero no quisiera admitirlo. La séptima señal fue una semana después. Estábamos cenando y noté que Roberto comía mucho más despacio que de costumbre. Le pregunté si no le gustaba la comida y me dijo que sí, que solo no tenía mucha hambre. Observé que también sudaba un poco, aunque la temperatura en el departamento estaba fresca. Me dijo que era el calor de la cocina que todavía sentía. Yo quise creerle. La octava y última señal fue apenas 2 días antes de ese lunes terrible de mediados de julio. Roberto se quejó de que le dolía el brazo izquierdo. Le pregunté desde cuándo y me dijo que desde la tarde, que probablemente había cargado mal las bolsas del mercado. Le di una pastilla para el dolor y le puse hielo. El dolor pareció calmarse. Nunca se me ocurrió en ese momento que un dolor en el brazo izquierdo podía ser señal de problemas del corazón. O tal vez sí se me ocurrió, pero mi mente lo bloqueó porque no quería enfrentarlo. Ahora, con el conocimiento terrible que dan las cosas cuando ya pasaron, sé que todas esas señales eran avisos de lo que estaba por venir. El cuerpo de Roberto me estaba gritando que algo andaba muy mal, pero yo estaba tan sumergida en la burbuja de nuestra felicidad que no quería oír los gritos. Pensaba ingenuamente que si no les ponía atención, si las ignoraba, no serían reales. Pensaba que mientras siguiéramos tomando los medicamentos y yendo a las consultas, todo estaría bien. El domingo 14 de julio de 2024 fue un día completamente normal. Nos levantamos, desayunamos juntos, fuimos a misa de 11 como siempre. Después fuimos al mercado, compramos jitomates, cebollas, chiles para la semana. Roberto se veía bien, de buen humor. Comimos en casa unos chilaquiles que hice con las tortillas que habíamos comprado. En la tarde vimos una película de vaqueros que a él le gustaban. Cenamos un té con pan dulce. Nos acostamos temprano como siempre, alrededor de las 9 de la noche. Antes de dormir, Roberto me abrazó y me dijo que me amaba. Yo le dije que yo también lo amaba. Nos dimos un beso de buenas noches y nos acomodamos para dormir. Él se durmió casi inmediatamente, como siempre. Yo me quedé despierta un rato más leyendo unas páginas de una revista de crucigramas que tenía en el buró. Cuando apagué la luz, lo último que recuerdo antes de quedarme dormida fue escuchar su respiración tranquila y constante en la oscuridad. Nunca imaginé que sería la última noche que dormiríamos juntos. Me desperté el lunes 15 de julio a las 6:30 de la mañana. Roberto ya no estaba en la cama. Escuché el agua corriendo en el baño y asumí que se estaba bañando. Me quedé acostada unos minutos más, desperezándome lentamente. Miré el reloj, las 6:35. Me extrañó que Roberto estuviera en la regadera tan temprano. Usualmente se bañaba después del desayuno, pero no le di mayor importancia. Pasaron 5 minutos. 10 minutos. El agua seguía corriendo, pero no escuchaba ningún otro ruido. Me empecé a preocupar. Me levanté de la cama, me puse la bata
y caminé hacia el baño. Toqué la puerta y le hablé. No hubo respuesta. Volví a tocar, más fuerte. Nada. El miedo empezó a treparse por mi garganta. Abrí la puerta del baño. Y ahí estaba Roberto, tirado en el piso, junto a la regadera que seguía escurriendo agua. Estaba inconsciente, con los ojos cerrados, completamente inmóvil. El agua de la regadera había salpicado por todo el piso, y él estaba en medio del charco, todavía con su pijama puesta, como si se hubiera desplomado antes de poder quitársela. El grito que salió de mi garganta no parecía mío. Me arrodillé junto a él, sin importarme mojarme completa. Lo sacudí, le hablé, le di palmadas en las mejillas. No reaccionaba. Le puse la mano en el cuello buscando su pulso como había visto en las películas. Estaba ahí, pero muy débil, muy irregular. Cerré la llave de la regadera con manos temblorosas y corrí por mi teléfono. Marqué al 911 con los dedos temblando tanto que me equivoqué 2 veces antes de lograrlo. Cuando contestaron, casi no podía hablar del pánico. Les dije que mi esposo estaba tirado inconsciente en el baño, que no reaccionaba, que necesitaba una ambulancia urgente. Me dieron la dirección entre sollozos. Me dijeron que la ambulancia venía en camino, que no lo moviera, que me quedara con él. Colgué y regresé al baño. Me senté en el piso mojado junto a Roberto. Le tomé la mano, le hablé sin parar. Le decía que la ambulancia ya venía, que aguantara, que no se fuera, que me quedaba tanto por vivir con él, que me había prometido que íbamos a envejecer juntos. Las lágrimas me caían mezclándose con el agua del piso. La ambulancia llegó en lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 15 minutos. Tocaron el timbre insistentemente. Corrí a abrirles. Entraron con su camilla, sus equipos, su urgencia profesional. Yo me hice a un lado, inútil, viéndolos trabajar. Le pusieron oxígeno, le revisaron los signos vitales, le hablaban preguntándole si me escuchaba. Uno de ellos me preguntó si Roberto tenía problemas del corazón. Le dije que sí, que estaba en tratamiento, que tomaba medicamentos. Le di los nombres de las pastillas mientras ellos lo subían a la camilla. Me dijeron que lo llevaban al Hospital General, que podía ir con ellos en la ambulancia. Me subí sin pensarlo, todavía en bata y chanclas, sin bolsa, sin nada. Todo el camino al hospital yo iba tomada de su mano, viendo cómo los paramédicos le ponían sueros, le checaban el pulso, hablaban entre ellos en códigos médicos que yo no entendía pero que sonaban urgentes. Llegamos al hospital y se lo llevaron directo a urgencias. A mí me dejaron afuera, en la sala de espera. Me senté en una de esas sillas de plástico, temblando, todavía con la bata mojada pegándose a mi cuerpo. No tenía mi teléfono, no tenía dinero, no tenía nada. Estaba completamente sola en esa sala fría del hospital, esperando noticias de Roberto. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Podría haber sido 1 hora o 5 horas. El tiempo dejó de tener significado. Veía pasar a las enfermeras, a los doctores, a otros pacientes, pero era como si estuviera viendo todo a través de un vidrio. Nada me tocaba realmente. Estaba anestesiada por el shock. Finalmente salió un doctor. Era un hombre joven, no más de 40 años, con cara de cansancio y esa expresión profesional que esconde las emociones. Me llamó por mi nombre. Me paré tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Caminé hacia él con las piernas temblorosas. Me dijo que Roberto había sufrido un infarto fulminante, que habían intentado reanimarlo por más de 40 minutos, pero su corazón no respondió, que lo sentía mucho, pero Roberto había fallecido. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Yo las escuché, pero mi cerebro se rehusaba a procesarlas. Seguía esperando que me dijera algo más, que me dijera que estaba grave pero vivo, que podía pasar a verlo. Pero lo único que siguió fue el doctor preguntándome si había alguien a quien pudiera llamar
para que viniera a acompañarme. Asentí sin palabras. Le di el número de mi hermana Graciela. Él sacó su celular personal y marcó. Le escuché hablar con mi hermana, explicarle lo sucedido. Después me pasó el teléfono. La voz de Graciela sonaba lejos, aunque la escuchaba perfectamente. Me decía que ya iba para allá, que no me moviera, que no estaba sola. Yo solo pude decir, se fue, una y otra vez. Ella lloraba del otro lado de la línea, pero intentaba mantenerse fuerte por mí. Después de colgar, el doctor me llevó a una salita privada. Me dijo que podía ver a Roberto si quería, para despedirme. Asentí. Me llevó por pasillos fríos hasta una habitación pequeña donde estaba Roberto en una camilla, cubierto con una sábana blanca hasta el pecho. Me acerqué despacio. Se veía dormido, tranquilo, como si en cualquier momento fuera a abrir los ojos y decirme buenos días con esa sonrisa suya. Le tomé la mano. Estaba fría. Esa frialdad me rompió de una manera que ni siquiera sabía que era posible, porque en ese momento se volvió real. Roberto estaba muerto. Mi Roberto, que apenas anoche me había abrazado y dicho que me amaba, ya no estaba. Me quedé ahí, no sé cuánto tiempo, sosteniendo su mano fría, hablándole de todas las cosas que habíamos planeado hacer. Le recordé que habíamos dicho que íbamos a viajar a Veracruz otra vez en septiembre, que íbamos a celebrar nuestro 3er aniversario en octubre, que habíamos hablado de adoptar un perrito para que nos hiciera compañía. Todas esas cosas que ahora nunca iban a pasar. Una enfermera entró eventualmente y con mucha delicadeza me dijo que tenía que irme, que venía mi hermana en camino y me estaba esperando afuera. Le di un último beso en la frente a Roberto. Le dije que lo amaba. Le pedí perdón por no haber insistido más en que fuera al doctor antes. Le prometí que nunca lo iba a olvidar. Cuando salí de esa habitación, algo dentro de mí se rompió de una manera que sabía que nunca se iba a arreglar completamente. En cuestión de horas, mi vida había cambiado de manera irreversible. La felicidad que había encontrado tan tarde, que había cuidado tan celosamente, se había evaporado como el rocío de la mañana bajo el sol. Y yo estaba ahí, de pie en el pasillo de un hospital, sin saber cómo iba a seguir adelante. Mi hermana Graciela llegó media hora después junto con su hijo mayor. Me abrazó fuerte, y ahí, en sus brazos, finalmente me derrumbé. Lloré como no había llorado nunca en mi vida. Un llanto que salía desde lo más profundo de mi alma, un llanto que dolía físicamente en el pecho. Graciela no decía nada, solo me sostenía mientras yo me quebraba en pedazos. Tuvieron que ayudarme con todos los trámites porque yo no estaba en condiciones de hacer nada. Los papeles, el certificado de defunción, llamar a la funeraria. Todo eso lo hicieron ellos, mientras yo estaba sentada en una silla de la sala de espera, mirando la pared sin ver realmente nada. Mi mente estaba en blanco, y al mismo tiempo llena de pensamientos que se peleaban entre sí. Mi sobrino llamó a mis otros hermanos. Carmela dijo que venía desde Querétaro, en el primer camión que encontrara. Raúl y Javier dijeron que llegaban en la tarde. También llamaron a las hijas de Roberto a Estados Unidos. No sé qué les dijeron exactamente, pero después me contaron que las dos se pusieron a llorar por teléfono. Mariana dijo que intentaría tomar el primer vuelo a México. Patricia también. La funeraria llegó por el cuerpo de Roberto alrededor de las 2 de la tarde. Yo quise ir con ellos, pero Graciela me convenció de que fuera a mi casa primero, que me cambiara, que comiera algo. Accedí solo porque no tenía energía para discutir. Me llevó a su casa porque yo no quería ir a mi departamento. No quería ver nuestras cosas, nuestra cama donde habíamos dormido juntos la noche anterior, el baño donde lo había encontrado. En casa de Graciela me di una ducha. Me cambié con ropa que me prestó mi cuñada. Intenté comer algo, pero todo me sabía a nada.
Raúl y Javier llegaron en la tarde. Me abrazaron, intentaron consolarme con palabras que sé que decían con buena intención, pero que no tenían ningún poder para aliviar lo que sentía. Fuimos a la funeraria alrededor de las 5 de la tarde. Habían vestido a Roberto con un traje gris que yo había mandado, el mismo que usó el día de mi cumpleaños 70. Se veía bien, como si estuviera durmiendo. Pero no era él. Lo que estaba ahí era solo su cuerpo. Roberto, su esencia, su risa, su manera de mirarme. Eso ya no estaba. El velorio fue esa noche y todo el día siguiente. Llegó gente que yo conocía, mis amigas, los vecinos del edificio, los amigos del dominó de Roberto, algunas personas de mi familia extendida. Todos decían lo mismo, que lo sentían mucho, que estaba en un mejor lugar, que había sido una bendición que no sufriera. Yo asentía y agradecía, pero por dentro gritaba que no era una bendición, que lo quería aquí conmigo, que 2 años no eran suficientes. Mariana llegó el martes en la madrugada. Estaba destrozada. Roberto era su héroe, el hombre que la había criado solo después de que su mamá murió. Me abrazó y lloramos juntas. Patricia no pudo conseguir vuelo hasta el miércoles, así que no llegó a tiempo para el velorio, pero estuvo presente en el entierro. El funeral fue el miércoles 17 de julio por la mañana. La ceremonia fue corta, en una capilla pequeña. El sacerdote habló de la resurrección y de la vida eterna, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Solo veía el ataúd de Roberto y pensaba que adentro estaba el amor de mi vida, el hombre que me había devuelto la capacidad de creer en la felicidad. El entierro fue en el Panteón Municipal de Cuernavaca. Era un día caluroso. El sol pegaba fuerte sobre el pavimento. Cargaron el ataúd entre mis sobrinos y los amigos de Roberto. Lo bajaron a la tierra. El sonido de la tierra cayendo sobre la caja de madera es algo que nunca voy a poder olvidar. Cada palada sonaba como si estuviera enterrando no solo a Roberto, sino también la parte de mí que había renacido con él. Cuando terminó todo y la gente empezó a irse, me quedé ahí parada junto a la tumba. Graciela intentó llevarme, pero le pedí unos minutos más. Me quedé sola, mirando la tierra recién movida, las coronas de flores con listones que decían «Descanse en paz». Le hablé en voz baja a Roberto. Le dije gracias por los 2 años que me dio, por haberme enseñado que nunca es tarde para volver a amar, por haberme hecho sentir especial y querida. Le pedí perdón por no haberlo cuidado mejor. Le prometí que iba a intentar seguir adelante, aunque no supiera cómo. Las semanas que siguieron a la muerte de Roberto fueron las más oscuras de mi vida. Regresé a mi departamento, pero ya no era mi hogar. Era un mausoleo lleno de recuerdos. Su sillón seguía en la sala, su ropa en el closet, sus libros en el librero, sus pantuflas junto a la cama, su cepillo de dientes en el baño. Cada objeto era una puñalada recordándome lo que había perdido. Al principio no pude tocar nada de sus cosas. Las primeras 2 semanas dormí en el sillón porque no soportaba acostarme en nuestra cama sin él. Apenas comía, tal vez una vez al día, y solo porque Graciela venía y me obligaba. Bajé casi 10 kilos en un mes. No contestaba el teléfono. No salía del departamento excepto cuando no tenía de otra. Las hijas de Roberto vinieron a recoger algunas de sus cosas. Mariana se llevó su reloj, algunas fotos, sus discos de música. Patricia se llevó sus libros favoritos y la colección de bolígrafos antiguos que Roberto coleccionaba. Les di todo lo que quisieron. Me abrazaron antes de irse. Me hicieron prometerles que las llamaría si necesitaba algo. Prometí hacerlo, aunque sabía que probablemente no lo haría. Mis hermanas se turnaban para visitarme. Graciela venía casi diario, siempre con algún pretexto. Que si traía comida, que si necesitaba ayuda con algo, que si solo pasaba a saludar. Carmela extendió su estadía en Cuernavaca 2 semanas más de lo planeado, durmiendo en mi sillón,
acompañándome en silencio porque no había palabras que pudieran ayudar. La gente del barrio fue muy considerada las primeras semanas. Los vecinos me traían comida. Las señoras de la tienda me preguntaban cómo estaba cada vez que iba. Pero conforme pasó el tiempo, la vida siguió para todos los demás. Solo para mí el mundo se había detenido el 15 de julio. Un mes después de la muerte de Roberto, mis hermanas insistieron en que fuera al psicólogo. Les dije que no lo necesitaba, que solo necesitaba tiempo. Pero Graciela fue insistente. Me consiguió una cita con una psicóloga del centro de salud. Me llevó prácticamente a rastras. La doctora Miriam era una mujer de unos 50 años, con una manera tranquila de hablar que de alguna forma no me molestaba como me molestaba la compasión de los demás. En esa primera sesión, apenas pude hablar. Solo lloré. Ella no intentó detener mis lágrimas ni llenar el silencio con palabras vacías. Solo me pasó una caja de pañuelos y esperó. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Cómo conocí a Roberto, cómo habíamos sido felices, cómo lo había perdido de la manera más repentina. Le dije que no sabía cómo seguir adelante, que sentía que una parte de mí se había muerto con él. La doctora Miriam me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que el duelo no era algo que se superaba, sino algo que se aprendía a llevar, que nunca dejaría de doler, pero que eventualmente el dolor se haría más manejable, que era normal que me sintiera perdida, enojada, triste, todo al mismo tiempo, que no había una manera correcta de hacer duelo y que tenía que darme permiso de sentir todo lo que estaba sintiendo sin juzgarme. Empecé a ir a terapia una vez por semana. No puedo decir que me ayudara a sentirme mejor, pero me ayudó a entender lo que estaba sintiendo. Me ayudó a poner nombres a las emociones que me abrumaban. Y lentamente, muy lentamente, empecé a funcionar otra vez. 2 meses después de la muerte de Roberto, finalmente pude empacar algunas de sus cosas. No todas. Todavía no podía con eso. Pero sí empecé a guardar su ropa en cajas. Graciela me ayudó. Doblamos cada camisa, cada pantalón, guardándolos con cuidado. Algunas prendas las doné a la iglesia para que las repartieran entre la gente que las necesitara. Otras las guardé porque todavía olían a él y no estaba lista para dejarlas ir. Su sillón se quedó en la sala. No podía moverlo. A veces me sentaba en él solo para sentir que estaba más cerca de Roberto. Sus libros seguían en el librero, sus fotos en las paredes, su taza favorita en la cocina. Pequeños recordatorios de que él había existido, de que lo nuestro había sido real. Lo que más me dolía era que la gente no entendía la profundidad de mi dolor. Para muchos, Roberto y yo solo habíamos estado juntos 2 años. «Qué bueno que lo conociste aunque fuera poco tiempo», me decían. «Al menos tuviste esa experiencia antes de que se fuera». Comentaban con buena intención, pero nadie parecía entender que para mí, esos 2 años habían sido más significativos que décadas enteras de mi vida anterior. Roberto me había mostrado lo que era el amor verdadero. Me había hecho sentir valiosa, deseada, importante. Me había dado una razón para levantarme con ilusión cada mañana. Y cuando finalmente había aprendido a recibir ese amor sin miedo, sin culpa, sin reservas, me lo habían arrebatado. La crueldad de esa ironía me carcomía. Había días que me enojaba. Me enojaba con Dios por darme esa felicidad solo para quitármela tan pronto. Me enojaba conmigo misma por no haber visto las señales, por no haber insistido más en que fuera al doctor. Me enojaba con Roberto por haberse ido, aunque sabía que no era su culpa. Me enojaba con el mundo por seguir girando como si nada cuando para mí todo se había detenido. Otros días solo estaba triste. Una tristeza pesada que se instalaba en mi pecho y no me dejaba respirar bien. Me levantaba, hacía mis actividades básicas como autómata y volvía a acostarme sin haber vivido realmente el día. Todo había perdido color. La comida no sabía. La música no me llegaba.
Las novelas que antes me entretenían ahora me parecían tonterías. Cumplí 71 años en enero de 2025. No quise celebrar. Graciela insistió en al menos hacer una comida familiar pequeña. Accedí solo porque sabía que era importante para ella. Pero estar rodeada de mi familia, viendo sus intentos de hacerme sonreír, solo me hacía sentir más sola, porque la única persona que yo quería que estuviera ahí era la que faltaba. Han pasado 6 meses ya desde que Roberto se fue. No puedo decir que esté mejor. El dolor sigue ahí, tan agudo como el primer día, solo que ahora he aprendido a funcionar a pesar de él. He aprendido a no hacer las cosas que tengo que hacer: levantarme, bañarme, comer, dormir. Pero es todo mecánico. No hay alegría en nada. Sigo yendo a terapia. La doctora Miriam me ha ayudado a paso a entender que mi dolor es válido, que no tengo que superarlo en un tiempo determinado solo porque así lo esperan los demás. Me ha enseñado que está bien llorar cuando necesito llorar. Está bien estar enojada cuando necesito estar enojada. Está bien tener días malos y días un poquito menos malos. Hay momentos en que puedo hablar de Roberto sin llorar. Puedo contar historias de nuestro tiempo juntos con una sonrisa triste. Puedo ver nuestras fotos sin que se me parta el pecho. Esos son los días un poquito menos malos, pero luego vienen los días en que su ausencia me golpea con una fuerza renovada y vuelvo a sentir que no voy a poder soportarlo. Lo que he aprendido en estos meses es que la sociedad no sabe cómo tratar el duelo del amor tardío. Cuando muere el esposo con quien estuviste 50 años, todos entienden el dolor. Hay estructuras sociales de apoyo, hay rituales, hay un reconocimiento colectivo de la pérdida. Pero cuando mueres por alguien con quien solo estuviste 2 años, especialmente cuando ya eres mayor, la gente minimiza tu dolor. Me han dicho tantas cosas hirientes sin que la gente se dé cuenta de que lo son. Eres joven todavía. Puedes conocer a alguien más. Como si Roberto fuera reemplazable. Como si el amor funcionara así. Al menos tuviste esos 2 años. Como si eso compensara el dolor de perderlo. Podrías haber sido peor si hubieran estado más tiempo juntos. Como si menos tiempo significara menos dolor. Lo que la gente no entiende es que no se trata de cuánto tiempo estuvimos juntos. Se trata de lo que representaba. Roberto era mi prueba de que nunca es tarde para volver a empezar. Era mi recordatorio de que merecía ser amada, de que podía ser feliz. Era mi esperanza de que los años que me quedaban iban a ser diferentes a todos los años que los precedieron. Y cuando murió, no solo perdí a la persona, perdí todo eso que representaba. He intentado retomar algunas de mis rutinas de antes de conocerlo. Voy a misa los domingos, voy al mercado, visito a mis hermanas. Pero todo se siente hueco. Antes, cuando hacía esas cosas sola, estaba acostumbrada a la soledad. Ahora, después de haber conocido la compañía, la soledad se siente diferente. Se siente como una carencia en lugar de un estado neutral. A veces me pregunto si hubiera sido mejor nunca haber conocido a Roberto. Si hubiera sido menos doloroso haber seguido mi vida tranquila y solitaria, sin saber lo que me estaba perdiendo. Pero incluso en mis momentos más oscuros, sé que la respuesta es no. Prefiero haber tenido 2 años de felicidad verdadera y vivir ahora con este dolor, que nunca haber sentido lo que Roberto me hizo sentir. Porque Roberto me enseñó que yo era capaz de amar y ser amada. Me enseñó que merecía ternura y consideración. Me enseñó que la vida podía ser más que solo sobrevivir, que podía ser disfrutar. Me enseñó que nunca es tarde para permitirte ser vulnerable, para abrirle la puerta a la felicidad, aunque tengas miedo de que no dure. Y tenía razón en tener miedo. No duró. Pero mientras duró, fue real, y fue hermoso, y fue mío. Nadie me puede quitar esos 2 años. Nadie me puede quitar las mañanas despertándome junto a él, las tardes viendo películas acurrucados,
Las caminatas tomados de la mano, las risas compartidas, los planes que hicimos aunque no todos se cumplieran. Esos recuerdos son míos para siempre. Sigo teniendo su sillón en la sala, sigo guardando su taza en la cocina, sigo manteniendo algunas de las rutinas que establecimos juntos. Voy al café donde tuvimos nuestra primera cita y me siento en la misma mesa. Camino por el parque por el mismo sendero que caminábamos juntos. Voy al mercado y compro las frutas que a él le gustaban, aunque ya no haya nadie más para quien comprarlas. La gente me dice que necesito seguir adelante, que necesito hacer mi vida. Y estoy intentándolo, a mi manera, a mi ritmo. Pero seguir adelante no significa olvidar. Significa aprender a vivir con la ausencia. Significa encontrar una manera de llevar a Roberto conmigo, mientras continúo existiendo en un mundo que ya no lo incluye físicamente. Si están escuchando esta historia y han perdido a alguien que amaban, quiero que sepan algo. Su dolor es válido sin importar cuánto tiempo estuvieron juntos. No dejen que nadie les diga que su duelo no es legítimo porque la relación fue corta. El amor no se mide en tiempo, se mide en profundidad. Y una relación de 2 años puede ser más profunda que una de 20 si en esos 2 años encontraste lo que buscaste toda la vida. También quiero que sepan que está bien no estar bien, que está bien tener días en que no puedes levantarte de la cama, que está bien llorar en el súper cuando ves algo que a esa persona le gustaba, que está bien hablarle en voz alta aunque ya no esté, que está bien guardar sus cosas si eso te da consuelo, que está bien hacer lo que necesites hacer para sobrellevar el dolor, siempre y cuando no te hagas daño. Y para las personas que están pasando por lo mismo que yo pasé, que encontraron el amor tarde en la vida, quiero decirles, no tengan miedo. No dejen que el miedo al dolor futuro les impida vivir el amor presente. Sí, duele terriblemente cuando se termina. Pero vale la pena. Cada minuto que pasé con Roberto valió la pena, incluso sabiendo cómo terminaría. Porque a mis 71 años, después de una vida de soledad y resignación, Roberto me dio 2 años de felicidad pura. Me dio la oportunidad de experimentar lo que es ser amada completamente. Me dio memorias hermosas que nadie me puede quitar. Me dio la prueba de que nunca es tarde para recomenzar, para sentir, para vivir de verdad. El dolor que siento ahora es el precio de haber amado. Y aunque duela más de lo que las palabras pueden expresar, no cambiaría esos 2 años por nada. No cambiaría las mañanas juntos, las caminatas, las conversaciones, las risas, los planes. No cambiaría la manera en que me veía, como si fuera la mujer más especial del mundo. No cambiaría haber sentido, finalmente, lo que era tener una pareja de verdad. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No terminó con nosotros envejeciendo juntos, como habíamos planeado. Pero tiene algo igual de importante. Tiene verdad. La verdad de que el amor es posible a cualquier edad. La verdad de que nunca es tarde para permitirse sentir. La verdad de que vale la pena arriesgarse al dolor, si eso significa experimentar la alegría. Roberto se fue hace 6 meses, y yo sigo aquí. Sigo levantándome cada día, sigo respirando, sigo existiendo. No sé si algún día el dolor se hará más pequeño, o si solo me haré más fuerte. No sé si algún día podré pensar en él, sin que me duela el pecho. No sé qué me depara el futuro. Lo que sí sé es que voy a honrar su memoria viviendo. No sobreviviendo, sino viviendo. Porque eso es lo que Roberto hubiera querido. Él no hubiera querido que me quedara atrapada en el dolor. Hubiera querido que siguiera adelante, que siguiera disfrutando las cosas pequeñas, que siguiera siendo esa mujer que él conoció en la sala de espera de una clínica del IMSS. Una mujer capaz de amar, de reír, de vivir. Voy a permitirme recordarlo con alegría, en lugar de solo con tristeza. Voy a contar nuestras historias para que otros sepan que existimos, que fuimos reales, que nuestro amor fue real.
Voy a seguir usando las lecciones que me enseñó. Que merezco ser tratada con ternura, que es válido pedir lo que necesito, que está bien priorizar mi propia felicidad. Voy a intentar reconectar con las cosas que me gustaban antes de conocerlo. Tal vez retome el tejido que abandoné. Tal vez me apunte a alguna clase de algo que siempre quise aprender. Tal vez haga ese viaje a algún lugar que siempre quise conocer. No para olvidarlo, sino para seguir construyendo una vida que valga la pena vivir, que sea un tributo a lo que Roberto y yo compartimos. Y sobre todo, voy a permitirme sentir todo. La tristeza cuando viene, la alegría cuando logra abrirse paso, la nostalgia, la gratitud, la rabia, el amor que persiste a pesar de la pérdida. Voy a sentir todo porque eso es estar viva. Y estar viva, aunque duela, es mejor que la alternativa. Antes de terminar, quiero pedirles un favor. Si esta historia les movió algo, si se sintieron identificados, si conocen a alguien que está pasando por algo similar, denle like a este video. Ayuda más de lo que se imaginan para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan escuchar estas historias. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de las nuevas historias. Y por favor, déjenme un comentario. Cuéntenme si han vivido algo parecido, si han amado y perdido, si han encontrado el amor tarde en la vida. Cuéntenme de qué país o ciudad están viendo este video. Compartan su historia, aunque sea en pocas palabras. Sus comentarios no solo me ayudan a mí, ayudan a todas las personas que los leen y se dan cuenta de que no están solas en su dolor. A todos los que escucharon hasta el final, gracias. Gracias por darme el espacio para contar mi historia, para honrar la memoria de Roberto, para procesar mi dolor de esta manera. Gracias por entender que el amor no tiene edad, que el dolor del duelo es válido sin importar cuánto duró la relación, que nunca es tarde para volver a empezar, aunque no sepas cómo va a terminar. Y quiero terminar con esto. Si están en una edad en la que piensan que el amor ya no es para ustedes, que ya pasó su tiempo, que es mejor conformarse con la soledad, les pido que lo reconsideren. Que se den la oportunidad, que no dejen que el miedo les robe la posibilidad de ser felices. Porque yo pensaba exactamente eso a mis 68 años, y Roberto me demostró que estaba equivocada. Sí, perdí a Roberto. Sí, duele más de lo que puedo expresar. Sí, hay días en que no sé cómo voy a seguir adelante, pero nunca, ni en mis peores momentos, me arrepiento de haberlo conocido. Nunca me arrepiento de haberme arriesgado a amar otra vez. Nunca me arrepiento de esos 2 años que, aunque terminaron demasiado pronto, fueron los más significativos de mi vida. Así que no tengan miedo de amar. No tengan miedo de abrir su corazón. No tengan miedo de ser vulnerables. Porque aunque el final sea doloroso, el camino vale completamente la pena. Y aunque ahora estoy sola otra vez, soy diferente a como era antes de conocer a Roberto. Soy más completa. Soy más consciente de mi propio valor. Soy más capaz de dar y recibir amor. Roberto me enseñó que nunca es tarde para ser feliz. Y aunque ya no está aquí para seguir enseñándome, voy a seguir viviendo con esa lección en el corazón. Voy a seguir creyendo que merezco amor, ternura, compañía. Voy a seguir buscando momentos de alegría en medio del dolor. Voy a seguir levantándome cada día y poniendo un pie delante del otro. Porque eso es lo que hace el amor. Te transforma de maneras que persisten, incluso después de que la persona se va. Y aunque Roberto ya no está físicamente conmigo, el amor que compartimos sigue aquí, vivo en cada lección que aprendí, en cada momento feliz que recuerdo, en cada parte de mí que él ayudó a sanar. Mi nombre es Estela Cruz, tengo 71 años, y esta fue mi historia. La historia de cómo encontré el amor cuando ya no lo buscaba, de cómo fui verdaderamente feliz por primera vez en mi vida,
y de cómo la vida me lo arrebató justo cuando había aprendido a recibirlo. Pero también es la historia de cómo ese amor, aunque breve, me cambió para siempre de las maneras más importantes. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir el recuerdo de Roberto con ustedes. Gracias por entender que el dolor del duelo no se mide en años, sino en profundidad. Y gracias por recordar conmigo que nunca, nunca es tarde para volver a amar. Cuídense mucho, ámense mucho. Y no tengan miedo de permitirse ser felices, aunque no sepan cuánto va a durar. Porque al final, lo único que importa es que vivimos, que amamos y que fuimos amados. Todo lo demás es secundario. Hasta la próxima historia. Y recuerden, nunca es tarde para empezar de nuevo, para sentir de nuevo, para vivir de nuevo.